Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy nos acompaña la profecía de Oseas, capítulo 6, del 1 al 6. Volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha golpeado y Él nos vendará. En 2 días nos volverá a la vida y al tercero nos hará resurgir. Viviremos en su presencia y comprenderemos. Procuremos conocer al Señor. Su manifestación es segura como la aurora. Vendrá como la lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Su amor es como nube mañanera, como el rocío que al alba desaparece. Sobre una roca tallé mis mandamientos, los castigué por medio de los profetas, con las palabras de mi boca. Mi juicio se manifestará como la luz. Quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Queridos amigos, lo que nos dice Oseas, pero tan importante para nosotros en este tiempo de Cuaresma. Estamos meditando y reflexionando. Vamos. Es un verbo, accionar. Yahake. Volvamos al Señor. Porque Él ha desgarrado, pero Él nos curará. Es decir, el Señor hoy nos llama a una conversión. El Señor nos hace sentir su fuerza, su misericordia, su amor. Él nos curará. Tal vez hemos sido golpeados por la fuerza y por la desdicha, porque estamos ahí, pero sin embargo el Señor nos vendará. Esto es lo positivo, por una parte, desde nuestros errores, y después nos dice, qué rápido que los va a hacer. En 2 días, dice, nos volverá a la vida. Y en el tercero nos hará resurgir. Nos hace recordar de nuestra propia resurrección. La resurrección de Jesús al tercer día. ¿Se dan cuenta? Y por una profecía, porque ñandeco ahí dice el resurrección, levantarse, no podemos seguir siempre con la cabeza gacha. Viviremos, por lo tanto, en su presencia y comprenderemos. Procuremos conocer al Señor. Termina esta partecita. Procuremos conocer al Señor. Tiempo de Cuaresma. Entonces, pero buena catequesis, profundidad. Y por lo tanto nos pone después esta comparación. Vendrá como la lluvia de primavera que empapa la tierra. Queridos amigos, pidamos que esta gracia nos empape interiormente. Empaparse de la gracia del Señor. Porque esa es la única manera, el único camino para llegar nuevamente a Dios y transformar nuestra vida, nuestra sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.